Continuando con el estudio de los pecados capitales, hoy estaremos reflexionando acerca de la ira, la virtud para combatirla, que es la paciencia, y uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio. Comencemos por definir qué es la ira. La ira es una reacción emocional caracterizada por un sentimiento de enfado muy grande, que se produce cuando consideramos que existe o se va a producir un resultado negativo para nuestros intereses. Sentimos ira cuando nos violan nuestros derechos o somos víctimas de injusticia. La ira se convierte en un pecado porque cuando estamos enojados perdemos la objetividad, perdemos la empatía, la prudencia y solemos causar daño a las personas con palabras y muchas veces con acciones hirientes. El Señor en su palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 16, nos dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y en esta parte deseo que nos detengamos a reflexionar. Si hemos sido personas iracundas, si hemos actuado como necios, si reaccionamos de la peor manera ante algunas situaciones. Y aquí quiero compartirles algo que hace unos años atrás me sucedió. Y es que compré unos boletos para viajar por tierra con dos amigas. Recuerdo que compré los pasajes con anticipación, escogí los puestos específicos en los que deseábamos viajar. El día del viaje llegamos puntual al terminal. Mi hermana nos acompañó para despedirnos y todo iba muy bien. Resulta que cuando llegó el momento de entregarle el equipaje al colector, él nos dice que debemos realizar un pago adicional por cada maleta y que además estaban casi todos los puestos del bus ocupados, así que iba a haber un tramo en el que teníamos que viajar de pie. ¡Ay, Señor! Ustedes ni se imaginan lo que yo sentí en ese momento. Reaccioné con ira. Le dije muchísimas cosas en un tono de voz elevado. Sentía las mejillas hirviendo y la ceja que ya se me salía del rostro. Finalmente no pagamos el equipaje y tampoco viajamos de pie. Y no les puedo negar que sentí un fresquito. Incluso después hasta sacamos chistes de todo lo que le dije. Porque ustedes saben que cuando estamos molestos, enojados, iracundos, llueven las palabras y hablamos de más. Cuando regresé de viaje, estando en mi casa, sucedió otro evento y tuve otro estallido de ira. Y fue entonces cuando mi hermana me dijo: hermana, estoy preocupada por ti, porque no son sanas esas reacciones que estás teniendo. Es cierto que es por causas justas, pero no es la manera. En el terminal, cuando te molestaste, estabas roja y con las venas de la cara que se te salían. ¿Te puede dar algo? Y en esas palabras, Dios me habló. Quedé en completo silencio, reflexionando. Y a partir de allí, hice consciente mi debilidad ante el pecado de la ira. No lo veía así, sino que me estaba defendiendo ante las injusticias, pero estaba perdiendo de vista que con ello no mostraba a Dios, ni al Espíritu Santo que mora en mí y que me da dominio propio, que es uno de sus frutos, con el que yo puedo controlar esos ataques y defenderme, pero con serenidad, sin atacar. Y también comenzó en mí a partir de ese momento el propósito de ser paciente y ofrecer por alguna intención el tiempo de espera, porque de verdad no se imaginan cuánto me cuesta morir a mí el esperar. Les confieso que me cuesta y demasiado, y cuánto el Señor lo ha moldeado en mí, llevándome a esperar en Él en todas las áreas de mi vida. Por ello te digo a ti que sufres de ira, sí se puede.
por la gracia de Dios, se puede transformar y tener dominio de los pensamientos y de las emociones negativas, y defendernos de aquello que consideramos injusto o que no nos satisface, pero con amabilidad, firmeza y empatía. No les digo que ahora no es que no tenga esas reacciones, pero han disminuido, y ni se compara con la intensidad de esos tiempos. De verdad que el Señor hace grandes obras en nosotros cuando le damos la apertura. Y el Señor en su palabra nos los afirma en Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y nos sigue hablando aquí el Señor del dominio propio. Y es allí cuando comienza nuestro esfuerzo en dejar que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de dominarnos y controlarnos. Controlar nuestras emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. En la sociedad moderna, la ira es vista como una respuesta inmadura o incivilizada a la frustración. En cambio, mantener la calma ante una provocación se considera admirable. Y en este contexto, la calma se traduce en paciencia, siendo precisamente esta la virtud que nos ayuda a combatir la ira, la paciencia. Incluso paciencia con nosotros mismos, en este proceso de dejarnos transformar por Jesús cada día y ser más serenos, más libres, más felices. Es un proceso y ciertamente debemos tener paciencia con nosotros mismos. También es preciso tener en cuenta que la paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Quiero compartir con ustedes un concepto que nos da Cattoli, que define claramente la paciencia. Nos dice: la paciencia se asocia con la serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar y el compromiso de cambiar lo que se puede, comenzando por uno mismo. Tengamos presente que no existe barrera espiritual que no caiga por la fuerza de la paciencia, que es fruto de la fe, la humildad y el abandono de la vida en Dios. Siendo así, la paciencia no es pérdida de tiempo, no señor. Por ninguna razón es pérdida de tiempo, ni muestra de debilidad, sino la certeza de que todo está en las manos de aquel que todo lo puede, y que lo realiza en su tiempo. Y me despido con una frase de San Juan Bosco que me pareció tan sabia y tan profunda. Una hora de paciencia vale más que un día de ayuno. ¡Wow! ¿Cuánto nos alcanza la paciencia? Les habló Ana Valesca Acosta, miembro de la comunidad de Alianza Sagrada Familia de Nazaret y precursora del ministerio Juan el Bautista. Y recuerda siempre que es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.